Terremotos. De repente, sientas la tierra temblando. Gritas, tal vez el edificio donde vives se rompe. Pero, ¿por qué pasan? ¿Qué traían con ellos? ¿Solo la destrucción? ¿Hay algo más? ¿Qué pasó a continuación? ¿Son presagios de algo grande? En este cuento vamos con ustedes mostrando el horrible hecho que los terremotos toman después de lo que sucede, y vamos a mostrar esto en la historia, como vamos a ver. Vamos a mostrar la teoría de qué son los terremotos, que son castigo de Dios, que son advertencia de Dios para algo grande. Vamos a contar toda la historia de los terremotos que habían sucedido en nuestro mundo y vamos a hablar de las zonas geográficas independientemente para mostrar los efectos geopolíticos de los terremotos. Y vamos a mostrar qué viene después de los pasan alrededor de la historia. ¡Vámonos! En este vídeo vamos a hablar de los terremotos del mundo antiguo, Medio Oriente e Europa. Pero vamos a mencionar otros terremotos que ocurren en otros lados del mundo solo para hacer en el contexto de la época de que nosotros están hablando. Recuerdas que estamos hablando de los terremotos recordados en documentos, no los que pasado, porque hay muchos terremotos que pasan que no sentimos o pasado antes de la historia escrita. El primer terremoto recordado por los historiadores que habían pasado en nuestro mundo fue en China en 1831, antes del nacimiento de la profeta Isa, que ustedes como cristianos se llaman Jesús, la paz sea con él. Luego, no hay escritas o documentos de otro terremoto hasta el siglo V, antes del nacimiento, que los griegos mencionado un terremoto que había pasado en 479 antes del nacimiento. Este terremoto pasado en el contexto de un ataque durante el asedio persa de la ciudad marítima de Potidia, Grecia. Heródoto informó de cómo los atacantes persas que intentaban aprovechar una retirada unusual del agua fueron sorprendidos repentinamente por una gran marea, la más alta, como dicho los lugareños, que esta marea fue el más alto de cualquiera de los muchos que habían sido antes. Heródoto atribuyó la causa del diluvio a la era del terremoto de Poseidón. Luego, en 464 antes del nacimiento, pasado un terremoto en Esparta, Grecia, fue en 7.2 escala de magnitud Richter. El terremoto motivado un levantamiento que es la famosa revuelta de los elotes, que eran los servicios de Esparta, y también tensado las relaciones con Atenas. Eso fue uno de los factores que llevaron a la guerra peloponesa, que tuvo lugar entre Atenas y Esparta durante más de 25 años. En 373 antes del nacimiento ocurre un terremoto en el Golfo de Corinto, Grecia, y la antigua ciudad de Helice fue destruida por un gran terremoto. Más tarde, en 226 antes del nacimiento, otro terremoto templó la isla de Rhodes y provocó el colapso de la gran estatua de Rhodes y destruyó la ciudad de Camiros en Rhodes. Llegamos a la época del Imperio Romano y por suerte el Imperio Romano recordado todos los aspectos de la vida, porque los romanos eran los mejores administrativos del mundo entero y por esto todos los terremotos que vamos a pasar fueron en sus tierras, gobernadas por sus poderes. Luego, en 60 antes del nacimiento, los costas de Portugal y Grecia sufrieron un terremoto muy fuerte que fue 8.5 en magnitud Richter y causado un tsunami que causado mucho daño. Paramos ahí porque el sismo de Portugal fue el último de los sismos que ocurren antes del nacimiento del profeta Isa, la paz sea con él. Como hemos experimentado, ustedes visto cómo las cosas cambian de repente por un tiemblo, en segunditos los ejércitos desaparecer, las ciudades se rompen y las más grandes obras del mano de humanos se colapsan por el mano de Dios el poderoso, y ya ustedes visto su poder en los terremotos que estaban ocurriendo en nuestros países. No hay diferente entre la historia y el presente. Es una invitación a pensar en el poder de Dios
queremos decir que los terremotos son una muestra del poder del poderoso, único y verdadero Dios. En el fin, quiero que nos sigan para más. Hay mucho más en el siguiente video. Vamos a seguir con los eventos que ocurren después del nacimiento. Voy a dejar otras redes sociales si quieren apoyar nuestro canal. También voy a dejar otros canales que hablan sobre la historia en la descripción abajo. Hasta pronto.